Bienvenidos, bienvenidas a Conversaciones en la Asesoría General de Gobierno. En el día de hoy, un tema como la coparticipación federal, tan conocido y tan poco conocido, porque desde disputas sobre jurisdicciones, sobre competencias, juicios a la Corte por medidas cautelares y la Ciudad de Buenos Aires, en fin, todo bastante mezclado y confuso, pero el tema es mucho más profundo y de mucha larga data. Y para eso hoy tenemos la suerte de contar con Orlando Pulvirenti, que es un colega, un amigo, un profesor de esta casa, coordina además a la Diplomatura de Gestión Municipal y la especialización en Derecho, en la Administración de Abogacía de la Administración Pública. Además, es profesor de la Universidad de Buenos Aires, Derechos Humanos y Garantías. Hemos compartido varios años de adjuntía, afortunadamente, un honor para mí. Es magíster en Derecho Comparado y además es doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Un escritor compulsivo, porque escribe muchos artículos en forma permanente y, bueno, además de bonaerense, es una persona que vale la pena escuchar siempre. Así que muchas gracias, Orlando, por acompañarnos. No, gracias por la invitación a la Asesoría General de Gobierno y obviamente siempre es lindo estar en La Plata. Sí, bueno. ese es un tema. Sí, ahí soy muy aristotélico, es lo que ha quedado de nacimiento, ¿no? De la formación. Tal cual. Orlando, yo recién decía este tema de la coparticipación federal. Y se puede abordar de tantos puntos de vista. De pronto, ayer o antes de ayer, la Comisión de Juicio Político a la Corte estaban justamente tratando cómo se llega a esta cuestión y las discusiones del 140 al 375. Por otra parte, una detracción histórica de la provincia de Buenos Aires, que genera muchos problemas de los que me gustaría pues, charlar con vos. Y por otra parte, también la historia de lo que significa la coparticipación y la Constitución Federal de un Estado. En fin, una pavadita. Sí, un pequeño tema. A ver, en la génesis de todo este problema, encontramos la complejidad propia de un Estado federal. Es decir, en un Estado unitario no tendrías este tipo de inconvenientes. Es mucho más fácil saber quién recauda y cómo distribuye. En un Estado federal el principal problema es cómo llegás a la constitución de ese Estado, es decir, este dato histórico que vos planteás de cómo se fue generando el régimen, y la segunda cuestión es cómo financiás las cosas comunes. Es decir, si yo se lo tuviera que explicar a un ciudadano común, esto es parecido a un consorcio, en donde en ese consorcio tenés que definir quién está pagando, por qué está pagando y qué es lo que recibe a cambio. Y a donde más tengo vecinos que quieren pagar y vecinos que no quieren pagar y vecinos que están en mejor situación y vecinos que están en mejor o peor condición económica como para afrontar el pago de la expensa común. Y cuando vos estás en un Estado federal, lo que tenés es una organización del conjunto que dan lugar a ese Estado y que en simultáneo tiene que pagar esas cuentas y las propias cuentas con un contribuyente, y este es un dato central de todo el sistema de coparticipación, que al final del camino es el mismo. Es decir, a mí, contribuyente, me es un tanto indiferente si le estoy pagando a la municipalidad en la que vivo, a la provincia o al Estado federal. Sé que estoy pagando 3 niveles de impuestos distintos y que recibo prestaciones en 3 niveles de juego distintas, que a veces son confusas incluso de quién los presta, porque empieza a funcionar todo el aparato jurídico que tiene que ver con las facultades exclusivas, las concurrentes, lugares en donde resulta claro quién es el que está actuando. Y al mismo tiempo, por qué estoy pagando. Y el camino a formar eso lleva mucho tiempo, porque por empezar, y aunque suene remanido, somos un país muy joven. ¿Y qué quiere decir ser un país muy joven? Bueno, que el esquema de organización federal también es muy joven. Es decir, cuando uno ve los antecedentes históricos, algunos dicen la Liga Hanseática, algún antecedente de la Liga Lombarda en la Edad Media, sí eran organizaciones transitorias, hechas para algún motivo militar o de defensa común. Pero la verdad es que el origen del federalismo, que es básicamente el federalismo norteamericano, empieza en 1776. Estamos hablando de una historia muy moderna en términos de la historia de la humanidad. Y en ese contexto, cada federalismo que se ha generado en el mundo ha tenido su propia impronta de cómo se fue conformando esa organización del conjunto de estados que dan origen a esa organización. Bueno, justamente a esto, y me parece que viene a cuento de esto, cuando después, en fin, todas las crisis del 1810, 1820, nacimiento de la provincia de Buenos Aires, febrero del 20, con Zarratea, pero bueno, toda la discusión justamente
en, bueno, de dónde sale la plata, lo que vos decías, a quién se lo cobramos. Llegamos a 53.60, se establecen pautas, impuestos directos, indirectos, muy laxo, viene 1935, después vienen varias leyes más, vienen los pactos fiscales, ya después en los 90 viene con el déficit cero, después más adelante, siempre en torno a este problema y diversas leyes de esquemas provisorios que van, bueno, provisorios no, todos querían durar, pero parece que no duraban demasiado. La cuestión del consenso fiscal, y Frías y el consenso federal, en fin, lo cierto es que cada escalón le va poniendo improntas, por ejemplo, criterios objetivos, por ejemplo, como decía originalmente la Constitución Constituyente del 53, equilibrar los déficits de las provincias. Después los impuestos directos, o mejor dicho, las asignaciones especiales, perdón, de los 90, que distorsionan y llegamos a, lo otro día vos lo decías muy bien, si tenemos que decir, para mostrar el mapa, hoy como se hace esa masa coparticipable y se le pone de nombre laberinto, el Consejo Federal del año 70, ¿no es cierto? ¿Qué rescatamos de esos puntos? De toda esta evolución que vos mencionás, primero, la cuestión de base siempre ha sido una tensión de fuerzas políticas, entre centralizar en el gobierno nacional o descentralizar hacia las provincias, y esa tensión de fuerzas políticas tiene su correlato económico. Es decir, no leer la relación de fuerzas políticas con la reacción que producen las leyes en el marco de la economía constituye un error, porque esos cambios que se han producido en el tiempo respondieron a realidades y a transformaciones políticas del Estado argentino. Vos pensás que cuando hablamos de esquemas de coparticipación, hablamos de esquemas iniciales, como bien vos mencionabas, de 1935, que tenían un antecedente en la crisis económica de 1890, que bien estás estudiando en lo que tiene que ver con la cuestión monetaria, pero que tuvo un correlato en materia impositiva. Es decir, de golpe el Estado federal, que en esa definición de 1853, 1860, donde la incorporación o la reincorporación del Estado no se revisa. No, pero genera una salvaguarda del 121 de la Constitución actual en cuanto a, ojo que hay, el poder no delegado permanece en las provincias, también incluye el poder tributario. Y de ese punto de vista, esa crisis de 1890 dispara la primera apropiación de recursos por parte del Estado federal por fuera de la Constitución Nacional. Porque la Constitución Nacional, en su esquema originario, te dice del Estado federal son los impuestos aduaneros. Dice de exportación e importación, en realidad, el artículo 4. Con lo cual, ese era el financiamiento que iba a tener el Estado federal, que era el puerto de Buenos Aires, básicamente. En la crisis del 90, el Estado federal se encuentra con que tiene un déficit de financiamiento. Y hasta ese momento, ¿qué es lo que cobraban las provincias, básicamente? Básicamente lo que cobraban eran o algunos impuestos inmobiliarios en alguna medida por las propiedades, o cobraban lo que se llamaban los sellos, que era al producto vitivinícola el sello y la estampa del sello que establecía el precio o el valor que tenía. En la medida que se comercializaba se iba vendiendo ese impuesto. Hoy estaría mucho más emparenteado con el impuesto al valor agregado, es una especie de IVA por la transacción económica que se producía. Y esos que eran impuestos internos, por eso bien la definición que tomaste, se distinguía en ese momento entre impuestos directos internos y directos externos. Claro, los externos eran los que recaudaba el Estado federal, los internos los estados provinciales. El Estado federal echa mano de esos impuestos. Y al echar mano, ninguna provincia resistió porque entendía que había una crisis que colocaba en situación dramática al Estado federal. De hecho, esta ciudad, la de La Plata, sufrió el parate de su construcción, que venía todo trapo en 1882, con la crisis del 90. Y además de generar problemas, como vos mencionabas, la primera ley de convertibilidad, si se quiere, en sentido estricto, con patrones distintos. 1882. Exactamente. A nivel de impuestos, lo que hace es que el Estado federal asume el cobro. Es más, las provincias recién lo cuestionan por vía de una acción singular en 1927, y la Corte le dice, mira, hace 50 años que venimos con este régimen. Pero empieza a aparecer el otro problema, porque ese primer problema, que es la primera ley de coparticipación que vos mencionabas hacia 1835, surge como una contienda entre las provincias de qué me toca a mí de lo que vos te estás llevando que era mío. Porque no nos olvidemos, y esta es una cuestión que tiene el federalismo argentino de base, que es no olvidarse del recurso que era propio. El recurso que era propio era ese impuesto
que podía gravar sobre mis propios habitantes y que el Estado federal lo toma sobre sí. Entonces empieza la contienda entre las jurisdicciones respecto a qué cobras, inclusive cuando los impuestos, cuando son internos, uno de los efectos es tratar de no trasladárselo a la otra jurisdicción, ¿sí? Porque yo produzco una externalidad, que es un principio que hoy rige, por ejemplo, en las tasas municipales, donde las tasas municipales yo le puedo cobrar a mi vecino por servicios que le presto y de una manera proporcionada al costo que tiene realizar ese servicio, con algunas variables que ha definido la Corte en el tiempo, pero que... Por ejemplo, que determine cuál es la acción por la cual se cobra, que eso era un detalle que no se tenía en cuenta. Hoy la Corte Bonaerense ha modificado su jurisprudencia y exige que se pruebe concretamente esa prestación o esa posibilidad de prestarlo, el servicio, pero sí lo que te generaba como un tema era la externalidad, es decir, porque podía afectar el comercio interjurisdiccional. Pero en esa ley del 35 aparecen dos cuestiones. La primera era, ¿cómo hago para que el contribuyente no pague dos veces por lo mismo? Empieza a aparecer como un problema el contribuyente, que se vuelca así en la ley de coparticipación del 73 como un dato relevante. ¿Por qué? Porque tengo múltiples fuentes impositivas gravando al final del camino sobre uno solo al mismo sujeto, el mismo contribuyente. Entonces el mismo contribuyente decía, ¿por qué yo pago 2 o 3 veces por lo mismo? O por el mismo hecho imponible. Entonces las primeras leyes de coparticipación, más que atender a la distribución de recursos entre jurisdicciones, lo que tratan de atender es evitar que el contribuyente pague 2 o veces la doble imposición. La misma imposición. Ahora bien, en esta evolución que vos mencionás aparecen hitos no menores. ¿Por qué? Porque en el sistema de coparticipación del año 35 no te aparecía la cuestión de los territorios nacionales que Perón convierte en provincias. Y esa adopción de esos territorios nacionales del rango provincial los coloca en una situación de necesidad de recibir recursos que ya no lo aportaba el Estado Nacional, sino que surgía la coparticipación con sus provincias hermanas. Ese dato histórico genera ese cambio que vos vas a ver de proporciones coparticipables que parten de un 20-80, es decir, el 80% lo tenía el Estado Nacional y el 20% va a las provincias, al rango actual que tenés de división de un más cercano a un 60-40. Lo que se produjo en el medio fue precisamente la aparición de todas esas provincias. Y en el último capítulo de estas provincializaciones te aparece el tema de Tierra del Fuego, Islas Malvinas y Atlántico Sur y Antártida, y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el último cambio que produce el diseño institucional. Por eso yo decía al comienzo, uno no puede olvidar cómo los cambios políticos, sociales y culturales te impactan en el aspecto impositivo y cómo la economía juega en ese conjunto. Entonces yo me quedo con la ley, tengo un texto que no me dice demasiado, si no voy a esas realidades operativas de fondo. Y esas realidades son el conjunto de factores que hacen nuestra vida común, a nuestra regla de convivencia, y que también nos obliga a ver cómo compartimos en estos criterios que vos mencionabas al principio, con base en equilibrio, en solidaridad y en criterios igualitarios y distributivos de la riqueza dentro de un territorio nacional que tiene asimetrías. Y convengamos también que en el 94 se constitucionaliza la cuestión, se habla de esa ley en la cláusula transitoria sexta, creo que es, sí. Ante el 96, bueno, hagámoslo. Bueno, ahí tenemos una historia interesante en esos últimos años, Horacio. A ver, la ley de coparticipación tiene ese capítulo importante en el 73, donde se establece una duración en el tiempo por 10 años y obviamente en el medio tuvimos la dictadura sangrienta del 76 y la transición hacia la democracia nuevamente en el 83. En ese periodo de transición donde vencía esa ley de coparticipación, en esos primeros vínculos y relaciones entre los partidos políticos que empezaban a tener nuevamente personería y poder funcionar y el gobierno militar en retirada, se consensúa no modificarlo hasta que no estuvieran dadas las condiciones políticas donde la propia población pusiera a sus representantes y decidieran sobre la coparticipación. Lo cual, dentro de la transición, es otro capítulo que uno puede mencionar como un hito democrático. ¿Y por qué lo digo esto? Porque en cualquier revolución que vos analices, de las históricas que hemos estudiado todo, la francesa, la inglesa, la norteamericana, e incluso en las bases de nuestra organización, está la cuestión de la representación en dos materias, en la penal y en la impositiva. De hecho, siguen siendo hoy las dos materias en las cuales impera el principio de legalidad que impide que el Poder Ejecutivo pueda avanzar en esas dos materias. ¿Por qué? Porque la representación democrática es sustancial,
para decidir qué me imponen que pague. Perdón, y además el orden de prelación, que sirve por la Cámara de Diputados o Representantes o el Popular. Exactamente. El orden incluso de decisión de las leyes. Entonces, en esa materia, donde la democracia es tan importante, hicieron bien en demorar a que apareciera el proceso de transición a la democracia. Y de hecho, no les alcanzó porque tuvieron que prorrogarla, la primera ley que tenemos, la 23.548 en términos democráticos, recién se logra en el 88. Es decir, porque aquí actúan los actores que son las provincias. Y todo el esquema que se fue conformando en todos esos años que mencionábamos, siempre fue un esquema de adhesión donde las voluntades eran concurrentes, es decir, tenía que concurrir la voluntad del Estado Nacional, pero a su vez la voluntad de las provincias, con la situación tutelada que era la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su momento Municipalidad de Buenos Aires. ¿Por qué tutelada? Porque ese diseño constitucional nuestro, muy parecido al norteamericano en ese aspecto, que pasa y sigue pasando con Washington DC en Estados Unidos, hacía que esa tutela fuera política y económica. Esto quiere decir, al intendente lo designaba el presidente de la Nación, tenía un consejo deliberante, pero el Congreso de la Nación tenía alguna intervención en lo que podía hacer, y una asignación presupuestaria, que históricamente era del 1,50, y que era para solventar los gastos que tenía la ciudad para el mantenimiento de esa municipalidad. El resto del país actuaba con acuerdos entre provincias con el Estado federal. El problema que tuvo esa ley que modifica los porcentajes que venían del 73, y entre los cuales, y aquí hay un dato más que relevante para explicar la situación de nuestra provincia, es que la provincia de Buenos Aires tenía en la distribución secundaria, es decir, y para aclarar está bien que lo diga así, que hay dos vueltas. Hay dos vueltas. La primera distribución, que es la primaria, es la que establece porcentajes entre nación, lo que se queda nación de la masa coparticipable, es decir, el Estado Nacional recauda una serie de impuestos cada vez más extensa en el tiempo, y de ese conjunto destina a diversos fines, pero básicamente va a fondo coparticipable o masa coparticipable. La distribución entre nación y provincia, es decir, cuando le toca a la nación y a las provincias en su conjunto, la llamamos primaria. Luego, la distribución dentro de las provincias de ese conjunto de dinero que le toca a todas ellas se llama distribución secundaria, en donde los criterios intentan ser lo más objetivos posibles, pero inicialmente la del 73 tenía en cuenta básicamente la densidad demográfica de los territorios. Había un porcentaje por población, un porcentaje por territorio, un porcentaje por Producto Bruto. Eso generaba una ecuación donde hacía más equilibrado el porcentaje que tenía cada jurisdicción respecto a lo que recaudaba. Y esto sí hay un dato importante. La provincia de Buenos Aires siempre, tradicionalmente, ha sido la productora de por lo menos el 30% del Producto Bruto de la Argentina en su conjunto. Es decir, la riqueza de la provincia de Buenos Aires es tal que el 30% por lo menos lo genera la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿cuánto recibían coparticipación? Bueno, en el caso particular de la ley de 73, lo fijaba en un 28%, un poquito más del 28%. Cuando se empieza a discutir cómo, en la nueva ley, cómo distribuir los porcentajes entre provincias, se da una coyuntura particular en lo político. Ya estamos hablando de regreso de a la Alfonsín. democracia. Exactamente. Y Regreso a la Armendáriz. democracia en 1983, el gobierno radical en Nación, Raúl Alfonsín, el gobierno de Armendáriz en la provincia de Buenos Aires. Entre ellos consensúan de algún punto una cesión de porcentaje de participación de la provincia de Buenos Aires en favor del resto de las provincias y estructuran un componente, nuevamente el componente político, es decir, esa era discusión política de poder, en donde la provincia aceptaba ceder porcentaje a cambio de que el gobierno nacional consensuara con las provincias, otorgarle a algunas de ellas mayores puntos de coparticipación. Ahora, el dato es que esta ley se sanciona cuando el gobierno se había modificado, es decir, ya no era Armendáriz, sino que era Cafiero. Antonio Cafiero, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, es decir, una persona electa por el justicialismo. Cafiero, uno podría decir que siguió la línea de negociación que ya tenía Armendáriz. Alguno políticamente ha aventurado que en realidad lo que tenía que ver era una especulación nuevamente, en este caso política partidaria, que era la gran posibilidad de que Antonio Cafiero fuera presidente de la Nación. Es decir, la verdad que en ese momento fue una sorpresa la victoria de Carlos Saúl Menem. Indudablemente, sí, sí. Y del Frente y de su grupo de renovación dentro del peronismo. Y eso, en la especulación se suponía que Cafiero, si era presidente de la Nación, como todo suponía que iba a ganar el peronismo al radicalismo,
recuperaba luego los puntos cedidos por la provincia de Buenos Aires. Eso no ocurrió, ganó la elección Carlos Saúl Menem, y esos puntos, que son aproximadamente un 6% de coparticipación que perdió la provincia de Buenos Aires no lo ha recuperado más. Luego sí hubo también una transición política, que fue la decisión de que Eduardo Duhalde fuera gobernador de esta provincia. Ya vino la reparación, que fue la moneda de cambio para... Y la reparación histórica fue la moneda de cambio, política partidaria, con la cual Carlos Menem lo hace ser candidato a la provincia de Buenos Aires, y Duhalde acepta ser gobernador de la provincia, o candidato a gobernador y luego gobernador durante 2 periodos, pero con un dato relevante desde el punto de vista de la lectura política. Duhalde no desconocía que sin ese fondo era muy difícil gobernar la provincia y sobre todo sacar de la situación de relegación social a los sectores amplios del conurbano. Con lo cual era consciente de esa ausencia de esos 6 puntos de participación, de coparticipación federal, misma que seguimos padeciendo al día de la fecha. Entonces, todo lo que hemos logrado desde el año 88, lo de Duhalde fue en el año 92, del 92 a la fecha, no han sido más que parches para intentar solucionar un problema que es un déficit crónico entre una jurisdicción, que es nuestra provincia, que produce el 41% del total de esa masa coparticipable y que recibe a cambio el 21%. Entonces, pongamos, perdón, sí. Para poner un poquito la confusión general, que a esa división primaria de la masa coparticipable y después la que hacen las provincias y ahora de la ciudad de Buenos Aires, se agregaron durante la época de la desregulación, o llamada así desregulación, las asignaciones directas. Y después del 94 aparecieron los recursos del subsuelo, que también genera una distorsión importante, digamos, un condimento más a ese problema. Vamos a agregar, Horacio, muy bien apuntado, porque son 2 temas centrales. Primer punto, la década del 90 fue muy propicia en generar transferencias de servicios hacia las provincias, y a su vez de las provincias hacia las municipalidades. Y de traer para ANSES, de traer con la jubilación para el Fondo de Progreso. Bueno, pero acá 2 temas tenés. Primero, y que tuvo un gran efecto en la provincia de Buenos Aires, todo el sistema educativo. Es decir, acordate que la educación primaria, los colegios eran colegios nacionales, y tenías los industriales nacionales y tenías los comerciales nacionales. Muchos de los que me están escuchando han estudiado, en mi caso, en un colegio de la universidad, que era el Colegio Nacional de La Plata, pero en muchos casos vas a encontrar gente del colegio comercial o la escuela industrial, en el caso de mi hermano, eran nacionales. El Alberto Tomás era un colegio nacional. Se lo transferiste a la provincia. O sea, le generaste un pasivo desde el punto de vista de la finanza pública diaria muy alto, y lo hiciste, en el caso de la provincia de Buenos Aires, con la resta de los recursos coparticipables que le habías hecho con anterioridad. Es decir, le transferiste más servicios y lo desfinanciaste. Y además, esto que se produce con la reforma del 94, que bien señalás, que es que las provincias que producen hidrocarburos, básicamente, tienen la ventaja de que su subsuelo, que antes estaba nacionalizado, por eso tenías la Ley Nacional de Hidrocarburos, se los cediste o reconociste en la reforma del 94, en el artículo 124, que esos recursos son de las provincias. Ahora, la provincia de Buenos Aires, nadie le dio el recurso del agro. Es decir, lo que está en la superficie coparticipa, lo que está por debajo no coparticipa, y yo le doy regalía, con lo cual, digamos, una distorsión enorme. Es una distorsión enorme donde más generaste las retenciones, que la retención es un impuesto adicional al sector productivo bonaerense. Todo ese esquema, que además en algún momento se tornó bastante desfasado, porque de hecho por coparticipación le restabas a la finanza de la provincia de Buenos Aires, y después cuando tenías que hacer un camino rural, la provincia acudía a los fondos del ANSES, es decir, generaba toda una rueda bastante particular. Tiene además un problema en esto que vos mencionás, que son los fondos de la seguridad social. En aquellas provincias, no fue el caso de la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires mantuvo su Instituto de Previsión Social, actualmente vigente. Siempre en eso la provincia fue muy defensora de su sistema de seguridad social, pero muchas provincias se lo transfirieron al Estado Nacional. Y el Estado Nacional, a cambio de hacerse cargo de cajas que tenían problemas graves financieros, les retiene un 15% del impuesto a las ganancias. Hay una discusión sobre el 104, que es el que motiva, de la ley de ganancias, que es la que motiva casi 50 juicios que estaban vigentes al 2017, de reclamos entre provincias y nación. Y que fueron generando una contingencia porque en el medio vos tuviste, en la misma década del 90, donde se producía este quiebre, las AFJP, donde vos detraías para solucionar ese problema, pero después pasaste nuevamente a un sistema estatal. Entonces la provincia dijeron, che, vos me estabas reteniendo para pagar un sistema que no está más, devolvémela.
que son los reclamos de Santa Fe, San Luis, Córdoba, posteriormente, que terminan con el fallo de la Corte en diciembre del 2015, octubre o noviembre del 2015. Con lo cual, digamos que el sistema fue generando un conjunto de distorsiones en su mecánica de parche por ausencia de un dato que es lo que vos mencionabas, esta cláusula transitoria sexta de la Constitución. La cláusula transitoria sexta dijo, bueno, tenemos esta ley de coparticipación vigente, que es la que menciona el artículo 75, inciso 2 de la Constitución, y vamos a darnos un plazo de 2 términos, dice el constituyente, de 2 años, para dictar una ley definitiva de coparticipación. Claro, el 75, inciso 2, complementando esa cláusula sexta, me genera un problema jurídico importante cuando me dice cómo se sanciona esa ley. Sí, por una mayoría impresionante y además con las condiciones, el larguísimo inciso. Me pide que sea por mayoría absoluta de ambas cámaras, así que necesito un consenso muy importante, pero después dice la aprobación de cada una de las provincias. Y para aprobar, en cualquier provincia sabemos, pasa por su legislatura, o sea que vos tendrías que las 23 jurisdicciones, porque eso incluye también la ciudad, las 24 jurisdicciones debieran aprobar la decisión del Congreso de la Nación en forma unánime. Claro, en este sistema de distribución secundaria que estoy mencionando, donde se distribuye entre las provincias esa masa, en lo que le toca a ellas, tengo ganadores y perdedores. ¿En qué sentido? A ver, si uno dijera en un sentido federal de solidaridad, diría qué poco solidario está haciendo este bonaerense con las provincias que no tienen recursos propios y que necesitan de la colaboración de otros. Y digo, está muy bien, pero el problema es saber si ese número es ajustado y si todas las jurisdicciones están llevándose proporcionalmente a lo que aportan, que era un principio devolutivo que tenía la primera ley fiscal del 35 y que respetó la del 73 y que la del 88 no lo respeta demasiado porque en esa línea obviamente la provincia no está recibiendo una devolución. Pero además cuando uno hace la comparación se encuentra con datos alarmantes en cuanto a en qué medida cada jurisdicción depende de esa coparticipación para pagar sus cuentas. Entonces vas a encontrar que algunas provincias están en el 78-79% de sus erogaciones pagas a través de la coparticipación. Con lo cual, si le quiero cambiar la ecuación, van a decir que no. Claro. Y la Ciudad de Buenos Aires por ahí no debe ser el 15 o el 20. Y te encontrás con esas situaciones. Entonces, en el caso de la provincia de Buenos Aires, por el contrario, tiene un nivel de dependencia de la coparticipación muy inferior a otras provincias porque genera su propia riqueza, pero al mismo tiempo necesita de esos fondos que están siendo derivados al sistema. Y esto se hace mucho más relevante cuando vos comparás la coparticipación per cápita. Porque entonces, en esos criterios del 73 y del 35, vos tenías en cuenta la población, sobre todo en el 73. Si vos tenés una población con más de 17 millones de habitantes, y vos dividís cuánto te están dando en coparticipación por cantidad de habitantes, te encontrás con que con respecto al tope, es decir, a las provincias que más reciben en términos de coparticipación, estás 50 veces abajo. O estás 10 veces abajo de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, el problema que tenés en la provincia es una población, la más grande del país, que produce el 40% de los impuestos, el 30 y pico por ciento del total de producción del país, del Producto Bruto, y sin embargo no recibe, teniendo además muchísima población con necesidades básicas insatisfechas, lo cual hace que manejar esas finanzas se le complique a cualquier gobierno, con prescindencia del signo político. Esto para entenderlo como bonaerense, no es una cuestión del signo político, es una cuestión que nos compete como Estado lograr un incremento en ese porcentaje de coparticipación. O por lo menos cuestionar qué es coparticipable. Cosa que las provincias no revisan, pero que uno de los motivos por los cuales vos podrías quedar, lo decía la ley del 88 y también la Constitución, es que uno podría quedar fuera del sistema de coparticipación. Claro. Ahora, retomando facultades impositivas, nadie lo haría. Creo que no sería muy lógico, pero evidentemente sí te da una base para empezar a discutir un esquema de coparticipación más equilibrado. Bueno, además, perdame, pero además la cuestión de la provincia de Buenos Aires, por su extensión y por la capacidad de riqueza que genera, o cómo explica su porcentaje altísimo a la riqueza nacional, pero los beneficios fiscales de las empresas están en la Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos es un punto Vean, ahí planteaste otro tema álgido. Ahí planteaste otro tema. O sea, todos son factores que van distorsionando y van haciendo complejo, y lo que suena muy bien en la letra, en la práctica es una expoliación.
Totalmente de acuerdo. Mira, de hecho lo vimos estos días con algún tema menor, como puede ser un fideicomiso para salvar un club de fútbol. Claro, me conoce mucho, yo soy de gimnasia fanático, así que no es mi club, pero es un club de acá de la provincia, donde la constitución del fideicomiso, que hizo un influencer para recaudar fondos, no se hizo en la provincia de Buenos Aires. Y el club está ubicado en la provincia de Buenos Aires, los socios que se mencionaron estaban en la provincia de Buenos Aires, y lo terminó radicando el IGJ. A pesar de que nuestra Dirección Provincial de Personas Jurídicas funciona muy bien, de paso lo saludo al querido amigo Ariel Jiménez, funcionando muy bien, la verdad que no se constituye acá. Y lo mismo te pasa con la radicación de un montón de empresas, muchas de ellas productoras agropecuarias, que no tienen su domicilio constituido aquí y que impactan un convenio de distribución de un impuesto particular que es el ingresos brutos, que es el convenio multilateral. El convenio multilateral lo que trataba de evitar es que cuando hay una empresa que realiza actividad en múltiples jurisdicciones, sea grabada por todas ellas en el máximo posible. Entonces, lo que hace es dividir la manera en que se tributa de acuerdo a dónde se produce la renta, dónde se van realizando los distintos actos de comercio y de producción. Y ese convenio multilateral también genera algunas eventuales distorsiones, aunque tiene más mecanismos de revisión. Pero esto te plantea otro tema. Fíjate que para algunos impuestos generás algún mecanismo de arbitraje entre provincias. Para el mecanismo general de coparticipación, el CFI es el mecanismo que tendría que generar el ámbito donde discutís si hay o no múltiples imposiciones. Y donde entra otro actor relevante, que son las municipalidades. Porque las municipalidades también están alcanzadas por el convenio de coparticipación en lo que tiene que ver con la obligatoriedad de la provincia, a su vez, de los recursos que recibe, coparticipar a cada una de las municipalidades. Garantizar el gobierno municipal. Garantizar el gobierno municipal atribuyendo coparticipaciones automáticas, diarias o quincenales, dice la ley, de manera tal que las municipalidades, a cambio de eso, lo que hacen es abstenerse de imponer tributos que generarían una doble imposición. De hecho, igual hay un vallado en la Ley Orgánica Municipal de la Provincia de Buenos Aires, el artículo 135, es que el otorgamiento de la facultad impositiva en gran medida está condicionada a lo que la provincia decide otorgar. Pero es un régimen que incluye ya, en este juego que estamos hablando, 3 niveles de gobierno distintos, diría cuarto, porque ahí entra el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Perdón, y antes de pasar a este otro gran capítulo, sí, digo, a ese factor de distorsión que vamos enumerando, se le agrega la imaginación, la capacidad creativa de los contadores de las municipalidades. Y obviamente. Y lo que fue con las tasas, el impuesto a la valija, la antena. Vos sabés que a uno le gusta decir que donde hay una necesidad hay un derecho. Sí. Para algunos contadores municipales de la municipalidad, donde hay una necesidad hay un impuesto a una tasa. Y tal vez siguiendo aquella línea de poetas de hace muchas décadas, centurias, incluso se planteó en la Constitución norteamericana, de si hay algo seguro es que de la muerte y de los impuestos nadie se salva. Sí, claro, entonces, totalmente. En ese punto... bueno, ahí llegamos a la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, la Ciudad de Buenos Aires parte con este tutelaje de ser capital de Estado, federalizada, es decir, luego del acto de 1880, de la entrega que hace la Ciudad de Buenos Aires, no sin cruentas batallas en donde la provincia de Buenos Aires termina cediendo la capital y constituyendo esta nueva capital, la Ciudad de La Plata. La Ciudad de Buenos Aires pasa a ser un territorio federal, en el sentido que ahí se ubican las autoridades del gobierno federal y en consecuencia el tutelaje incluye la designación de autoridades, como mencionamos con anterioridad, y al mismo tiempo la asignación de una cuota económica para solventar las cuestiones urbanas, es decir, el bacheo, la recolección de residuos, todo lo que tenía que ver con la dinámica urbana de 1880. Eso cambia dramáticamente con la Constitución del 94. La Constitución del 94 lo que hace es darle grado de autonomía. Hay una extensa jurisprudencia y discusión entre los autores si eso la equipara o no la equiparon a la provincia. La verdad, yo digo que la Ciudad de Buenos Aires tiene un estatus autonómico, pero de ciudad autónoma, y no equiparable a una provincia. Básicamente no equiparable a una provincia porque las provincias son las constituyentes del Estado federal. Es decir, esta provincia de Buenos Aires constituyó el Estado-Nación Argentina. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un producto que la Federación Argentina decidió en la reforma del 94 darle autonomía al gobierno, pero no generarle el carácter igual. Es decir, para la provincia de Buenos Aires impera el 121. Todo lo que no delegué es provincial. Para la Ciudad de Buenos Aires es al revés. Lo que no delegó es del Estado Nacional
y por eso tenés la ley Cafiero, que es la que surge como un conflicto permanentemente, en tanto y en cuanto esa ley, el 25488, lo que definió es la necesidad de una convivencia entre las autoridades federales y las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto y en cuanto conviven en un mismo territorio. Y algunas reservas se las quedó el Estado federal. Mencionamos la Inspección General de Justicia, por ejemplo, el registro de la propiedad inmueble, pero además la Justicia Nacional, que funciona en Capital y que es básicamente una conservación de poder que ha hecho el Estado federal allí. Claro, pero en otras materias empezó a delegar. Y entre esas materias que delegó estaba la de la policía, la fuerza de seguridad. Y es ahí donde aparece esa modificación sustancial al porcentaje de coparticipación que definía no solamente la ley del 73, sino que tomaba esta primera ley democrática que mencionábamos, donde el porcentaje de la Ciudad de Buenos Aires era... 1,40. Exactamente. La 23.584. El histórico 1,40 de la Ciudad de Buenos Aires. Que más, si no recuerdo, esa ley muy anterior a la reforma y a la posibilidad de que aparezca esta autonomía del gobierno de Buenos Aires, ya no parece ser razonable invocar esta ley con respecto a esto. Hubo un cambio de época de régimen, digamos. El cambio de régimen jurídico lo que hace es, primero, te lo define como una institución autónoma, la Ciudad de Buenos Aires, pero también le da la posibilidad de negociar coparticipación. Eso es cierto, que le coloca en ese rango, sí, en el estatus similar al resto de las provincias. Es decir, es un sujeto más en los procesos de coparticipación, lo cual significa que cualquier modificación que se produzca en esas coparticipaciones requiere, nuevamente lo digo, el consenso de Nación y del Estado, de qué se trate. En el caso de la ciudad, lo que hace es el Estado federal, el gobierno en ese momento, en la gestión anterior, asignar un grado de coparticipación muy mayor al que tenía, si lo lleva al 375, sobre la base de que la asignación de fuerzas policiales tenía ese impacto en el presupuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estos sin mayores cálculos que justificaran ese cambio de asignación. Según visto, los decretos, bueno, están en el GEDA, pero sí, no tienen ningún tipo de... Fundamento técnico, no. Digamos, si le preguntáramos a un estudiante de primer año de abogacía, dice, los requisitos del acto administrativo, tema novedoso, si los hay, causa, motivación, ¿verdad? No sé si eso... Sería interesante para mis alumnos, pero creo que si alguno me contestara con un decreto de esa naturaleza, probablemente no le iría del todo. No. Es decir, la motivación del acto requiere una ponderación de valores y, entre otras cosas, de criterios objetivos. Es decir, ¿por qué estoy asignando? Más cuando digo, a ver, cumpliendo con la ley Cafiero también, porque lo que digo es, yo te asigno una función que no tenías, va con los recursos. Eso es lo que dice la Constitución actualmente. Lo dice el 75 inciso 2 también, si hay transferencia del servicio, va con el recurso. Vamos a ver en el caso de la provincia de Buenos Aires que no ocurrió con la educación, es decir, va con el recurso o no va. Pero en el caso de la ciudad, va con el recurso. Ahora, el cálculo de ese recurso tiene que tener bases objetivas y razonables, estudiadas y comprobables. Si eso no ocurre, es un acto de voluntad discrecional y como tal, casi arbitrario. Ahora bien, eso se hace por decreto, es cierto, después la Ciudad de Buenos Aires lo aprueba por vía de legislatura, es decir, sanciona un decreto, pero luego la legislatura porteña aprueba ese cambio del cómputo de la ciudad. Perdón, no recuerdo mal. Hay el primer decreto, sí. Después hay otro que dice, ese decreto es por esto. Sí. Esa es una cosa muy peculiar. Es bastante peculiar, pero ese dato es relevante por esto. Curioso. No, es que es un dato más que curioso cómo se instrumentó, pero lo cierto es que la realidad es, yo lo hice por decreto, es decir, desde el Ejecutivo Nacional lo hice por decreto, no lo hice por ley, pero lo detraje de los recursos primarios de Nación. Es decir, el argumento, que después vamos a ver en esta cuestión que vos planteaste de la Corte, el argumento es, ojo, yo no les estoy sacando a las provincias, de mi 40% aproximadamente, le estoy dando 2 puntos más a la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Si cuando vos tenés un esquema de coparticipación que te dice, esta es primaria de la Nación y esto es de los gobiernos provinciales, de los estados provinciales. Además hay un 1% que guardo para aportes del Tesoro Nacional, ATN, que se maneja con discrecionalidad, en base a algunos criterios, ahora se ha pautado en el tiempo. Y de ese, digamos, un 99%, la Nación dice, bueno, yo saco de la mía y le doy a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo cual
el argumento provincial, y que es muy razonable, es, ojo, no es de la tuya, porque vos en realidad lo que estás haciendo es cediendo un porcentaje nacional que estás recaudando en base a impuestos coparticipables. O sea, yo te di la facultad de esos impuestos, claro, y vos después decidís cómo los coparticipás. No, lo tenés que hacer conmigo, que soy el que te cedió la facultad tributaria. Ese es el argumento de fondo que lleva a la Fiscalía de Estado a estar en contra de esa cesión. Ahora, volvemos a este caso de la ciudad. Cuando el gobierno de Alberto Fernández decide revocar, porque dice, no, este cálculo no está bien hecho, es decir, la transferencia... No hay cálculo. Bueno, no hay cálculo. Esta transferencia fue discrecional. Entiendo que con este dinero que acorta la coparticipación, igualmente te estoy atendiendo el gasto de fuerza de seguridad. Y esa es la cuestión que lleva a tu último punto, que es la Corte, ¿no? Sí, porque es interesante también. Yo, en realidad, bueno, lo hemos charlado muchas veces también, ¿no? Con respecto al estatus jurídico especial de la Ciudad de Buenos Aires y todas estas discusiones que hubo y que sigue habiendo y que seguirá habiendo y que, bueno, en algún punto se resuelve con la literalidad. Bueno, estatus jurídico especial. Sí. Dice eso, es un estatus jurídico especial, sí, sí, con facultades propias de legislación y jurisdicción. A ver, ¡pum! Eso lo ha escrito Rosati también en algún fallo. Sí, sí, sí. Entonces digo, sobre la base de esto, es decir, obviamente no es una provincia. Entonces, la pregunta procesal, digamos, es, bueno, ¿y tiene la legitimación originaria? No, 1000 veces que no. Y de pronto aparece una argumentación de la Corte y dice, bueno, que en definitiva hay un proceso histórico, que es de consolidación, en el que esto podría. Con lo cual a mí me llama la atención, o mejor dicho, para molestar un poquito en todo caso, decir, ¿cómo puede ser que la Corte haya dictado o haya tachado de inconstitucional algún tipo de resolución por considerarla que es una interpretación inconstitucional y después utiliza una interpretación forzando o buscando una alternativa no prevista? Como es, porque para la provincia hay un mecanismo, y si hay un mecanismo arreglado, parecería ser que no hacerlo no es el más adecuado. A ver, por ahí es un preciosismo y exagerarlo demasiado. No quiero meterme en alguna discusión que tiene la división de poderes en nuestro país. En algún punto algún juez norteamericano dijo la Constitución es lo que los jueces dicen que es. Y lamentablemente en algún punto la división de poderes sufre cuando los jueces pierden de vista otro principio que también tienen los norteamericanos, que es útil, digo en el modelo constitucional tomado, que es el de la autorrestricción o self-restraint, que significa yo puedo hacer hasta cierto punto en tanto y en cuanto no me meta con lo que le corresponde a los otros poderes. Cuando vos perdés de vista ese límite, entonces empezás a considerar que no solamente sos el intérprete, sino el que le da vida a la Constitución, y aparecen las teorías interpretativas. No somos abogados, con lo cual sabemos a qué estamos refiriendo. Una de ellas es la lectura dinámica de la Constitución. Y te digo, los tiempos cambiaron, la transformación que se produjo en esta institución me lleva a pensar que hoy es equiparable y en consecuencia... Bueno, lo que charla siempre de Borking, ¿no? La cuestión de principios, Robert Bert, ¿no? También. O sea, yendo a la filosofía jurídica, te permite algunas de estas lecturas. El problema es que la lectura de una corte nunca puede estar desprovisto del componente político. Y esto también lo tienen claro, vuelvo, no es que quiera referenciar con norteamericanos, pero si un modelo constitucional lo hemos tomado allá, bueno, también tomemos algunos aspectos que son sanos, como es la limitación del poder y entender que la corte también es un poder político, cosa que descubren en el New Deal los norteamericanos, es un poder político. Bueno, ese poder político, si no se restringe, no tengo un contrapeso, claro, porque me queda el juicio político nada más. Claro. Como mecanismo. Que es muy traumático, obviamente. Y que es muy traumático institucionalmente, pero no tengo otro mecanismo. Entonces, la obligación principal del juez es atarse al derecho y tratar de limitar su interpretación a lo que estrictamente le permite la Constitución y dentro de ese límite de juego. En el caso tiene varias curiosidades, pero estamos refiriéndonos al caso de la demanda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra el originario del Alberto, por vía originaria, contra el decreto de Alberto Fernández por el cual se recompone la relación de coparticipación. La Corte ahí, más allá después de ese preciosismo, el argumento que utiliza es para dictar una cautelar, que también es algo no... Un segundo preciosismo. Sí, para llamarlo de una manera elegante, sí. Segundo preciosismo, quedarlo por cautelar. Y el tercer dato es establecer un coeficiente de coparticipación que no responde ni a lo reclamado por la ciudad ni a lo pretendido por el Estado Nacional, porque ese 2,90 no responde a ninguno de los dos parámetros. No es de 3,40, bueno, pone 2,90. Bueno, la pregunta es, y vuelvo a tu
A mi preciosismo. No, preciosismo en este caso no. A tu apreciación sobre la enseñanza del derecho a un estudiante de abogacía. La pregunta es con respecto nuevamente a la motivación a causa y en este caso con respecto a una sentencia y su fundamentación. ¿Cómo llego yo al 290? ¿Cuál es el cálculo, cuál es el estudio, cuál es el peritaje que realicé del conjunto de cuentas públicas de la Ciudad de Buenos Aires para saber que el gasto en fuerzas transferidas es el 290 o no lo es? Cuestión, perdón, que no es excusa, pero en otras cuestiones, a lo mejor yo dijera, ¿cuánto costaría limpiar el riachuelo? Ahora, es un Excel. ¿Cuántos patrulleros? ¿Cuántos sueldos? ¿Cuántas horas extras? Porque además también hay otro tema ahí, que lo tenía escuchando el informe de Batakis en la Comisión de Juicio Político, no lo tenía presente ese, el costo de oportunidad de los adicionales que la Nación tampoco percibe. O sea, digamos, pero todo eso es bastante fácil de sacar la cuenta. Es una cuenta, te diría, bastante aritmética. Donde, no digo que sea un Excel de una hojita, pero... No, pero sí. A ver, vos podés cuantificar cualquier servicio. Si no, ninguna municipalidad podría cobrar una tasa. Si yo no puedo cuantificar cuánto cobro por una tasa, más allá de que tenga costos indirectos que tienen que ver con montar la estructura para brindar ese servicio, y que la Corte ha dicho que conforma parte de mi estructuración de costos para una tasa o para cobrarle al vecino la tasa, también ocurre con esto. Es decir, yo tengo que tener posibilidad de cuantificar. Y cuanto menos es aventurado, si voy a dictar una medida cautelar, hacerlo sin realizar el esfuerzo técnico de ponderar cuál es ese valor. Y eso es lo que no te dice la sentencia. Entonces, fija un 290 como una cuestión, como bien vos me mencionabas en la conversación previa, salomónica. Bueno, a veces ser salomónicos es una gran injusticia, claro. Porque si yo le estoy dando a alguien la mitad de algo que no le corresponde, estoy siendo injusto. Entonces, en ese punto creo que la sentencia tiene un problema de base que es su fundamentación. Veremos ahora qué hace con la sentencia definitiva, porque esto fue una cautelar, y al mismo tiempo genera otro problema con la presencia de los fiscales de Estado, que todos pidieron ser amicus curiae en la causa principal, es decir, presentarse para sostener los argumentos de Nación, diciendo, al hacerse esto, se están coparticipando recursos propios y debemos formar parte de esa negociación y de ese eventual fallo. Y bueno, y ahí tenés otro problema dando vuelta. Es que además yo pensaba, porque asumiendo obviamente que toda sentencia es política, y ni que hablar de esta cuestión que tiene que ver, que es absolutamente política, y tal vez que esté judicializado es un fracaso de la política en su conjunto, históricamente hablando, lo cierto es que, no sé, me da la sensación, parecería que el mejor camino sería, bueno, abrir el juego político lo más posible. Si tenés actores políticos, como son los fiscales de Estado, pidiendo, es raro que no tenga esa alternativa. Mirá, te lo traigo con otro ejemplo interesante que sirve de parámetro. En Exxon contra Municipalidad de Quilmes, donde se debatía si el cobro de tasa municipal de la Municipalidad de Quilmes sobre estaciones de servicio que permitían calcular con ingresos brutos la prestación que se le debía a ese municipio bonaerense era razonable o no, se abrió audiencia pública con la participación amplísima de todo tipo de autoridad municipal, provincial, de empresas. Es decir, fueron varios días de audiencia que uno puede consultar por YouTube y verlas, donde se discutió esa cuestión. Entonces, en una cuestión que no es menor, porque para las municipalidades sus tasas son sustanciales en su financiamiento, se abrió este debate, pero pareciera que en un tema de coparticipación, con la imposibilidad de ponernos de acuerdo incluso con una obligación constitucional que mencionamos que venció en el año 96, es decir, estábamos a más de 2 décadas de no haber cumplido con esa obligación, bueno, era una oportunidad, como bien vos decís, propicia para sentar a todos y decir, bueno, aprovechemos este abanico para discutir. Ahora, siempre citando a Frías, ¿no? Sí. Porque para citarlo siempre está bien. Y finalmente, pensaba en esto también, que un artículo tuyo que leí, muchos leí tuyos, siempre son muy aleccionadores, pero donde vos comentás un fallo de una cuestión de un empleo público y la Corte le da la buena a la persona que ha sido desplazada, pero se abstiene de hacerla reponer en el cargo para no alterar, creo que algo así decía, el presupuesto ya previsto de esa jurisdicción. Sí, sí. Y yo decía, y en este caso, que el Poder Ejecutivo Nacional, con razón o sin razón, no importa el fondo, digamos, acá no importa, digamos, esa precaución de decir, bueno, el presidente de la Nación, el Poder Ejecutivo, digamos, tiene una obligación, que es ejecutar el presupuesto. Y de pronto dice, bueno, ahora empieza a pagar esto, es complicado, ¿no? Es singular la manera en que resuelve la cuestión, ciertamente, como vos decís. Lo práctico, contable. Sí, no, porque inclusive, te diría, en muchos sistemas constitucionales, lo que no puede hacer el Poder Judicial es precisamente meterse con el presupuesto.
porque afectás la división de poderes, claramente. Es decir, yo tengo un presupuesto definido por mi Congreso, mi legislatura, ese es el presupuesto que voy a ejecutar, es mi asignación de recursos, y si un tercero, que es el Poder Judicial, me modifica la utilización de esos recursos, me desfinancia. Es decir, lo que no le permite a la propia legislatura, porque si yo tengo un presupuesto en curso, no me puede financiar. El Consejo Deliberante está claro, a nivel municipal, los concejales no pueden alterar la ejecución de los impuestos durante la sustanciación del presupuesto. Por eso las ordenanzas fiscales e impositivas son anuales, para poder presuponer el año que viene qué recursos tengo y cómo voy a gastar, y no me lo puedes alterar en el camino. Estoy permitiendo que la justicia me cambie todo el cómputo a mitad de camino por vía cautelar. Bueno, incluso cuando fue el famoso tema, digamos, de hace unas décadas de lo previsional, también decir, bueno, o del corralito, bueno, el presupuesto dirá que... No, lo someto a incluir en el presupuesto a partir del presupuesto entrante. En las consolidaciones de deuda, el proceso de consolidación, bueno, también, que fue muy traumático, pero digamos... la ejecución de deudas contra el Estado, vos tenés que esperar a que se incluya en la partida presupuestaria necesaria. Es decir, el Poder Judicial puede dictar la sentencia, sí, claramente. ¿Puede condenar al Estado? Sí, puede hacerlo. Totalmente. Ahora, yo tengo que presuponer, con la intervención del Congreso, de la legislatura, ¿en qué momento te voy a pagar y con qué partida? Y hay otro tema más, y quiero ir cerrando porque te estoy demasiado tiempo, que también me llama la atención, es, digamos, la diferencia que hay entre, digamos, el goteo de recaudación y la cuestión del pago diario de un servicio, como puede ser un sueldo o algo así. También hay, digamos, obviamente, la obligación de decir, bueno, usted tiene que pagar esto día por día, por ejemplo. Bueno, pero entra la plata así. La gente que están haciendo, obviamente, permanentemente está haciendo cálculos de sus ingresos y egresos y viendo de qué manera machea uno y otro. La provincia tiene un sistema RAFAN que va controlando permanentemente ejecución presupuestaria, contrapartida disponible, pero la verdad que los ingresos son variables. Y a vos te toca un periodo de sequía, como nos ha tocado ahora, y no solamente te caen impuestos nacionales, también te caen los impuestos provinciales. Es decir, vos perdiste de facturar no solamente los impuestos nacionales que graban a eso, sino ingresos brutos te pega directamente en tus finanzas. Y no es que el Estado federal solamente perdió por la sequía, no, el Estado de la provincia de Buenos Aires, siendo un enorme productor agropecuario, indudablemente padece también el efecto sobre sus finanzas. Y si a eso le sumo la contingencia de no tener muy en claro cómo van a producirse esos recursos contra esos gastos, que como bien vos decís son constantes y periódicos, y tengo un problema financiero. Es un tema complicado, pero me llevo con esto que hay que seguir trabajándolo, estudiándolo, explicitándolo, porque, digamos, no es una cuestión de momento, sino que hay una línea política también importante. Siempre hay un núcleo duro, territorial, que desde tiempos inmemoriales viene siempre empujando con un conjunto de cuestiones. Yo celebro, Horacio, primero que este es un proceso que se apareció con la democracia. Debo decir que se fortaleció durante el gobierno de Duhalde. Esta bandera que tenés atrás es fruto de eso. Los bonaerenses durante mucho tiempo no tuvimos identidad. Y ese es un dato. Porque para poder defender lo propio necesitas identidad. Hablábamos de un platense, de un sanidrense, un bahiense, pero el concepto bonaerense era complicado. De hecho, a mí me decían porteños los del interior, ¿no? Es decir, acá se ríen los camarógrafos que son platense. Es decir, el porteño te decía que sos del interior y el interior te decía que eras porteño, con lo cual tenías un problema de identidad. Y a bonaerense le pasaba en general por compartir pautas culturales con la ciudad de Buenos Aires, que era nuestra capital histórica. Y la creación de una identidad bonaerense es fundamental para, entre otras cosas, hacer valer lo tuyo. Además, y entre lo nuestro están los recursos. Entonces no puede ser que vos no tengas los recursos que necesitas y que lo va a padecer el gobierno de Axel, y lo padece el gobierno de Axel, pero también lo padecieron los gobiernos anteriores y los gobiernos futuros si vos no cambiás esta proporción. Porque estás desfinanciado, porque tenés muchísima población que no puede acceder a infraestructura básica, pero que no la podés pagar. No es mala voluntad de un gobierno, es imposibilidad de ejecución. Y ese es un problema grave. Entonces, hacerte cargo de lo propio, sentirlo como tal y hacerlo valer, es parte de la obligación que tiene cada bonaerense. No, esto es bueno, y bueno, es parte de la misión de que todos aportamos de la escuela, sí. Lo mismo. Esto es muy importante, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que justamente es el puntal sobre el que se empieza a construir desde 1820 en adelante toda esta gran organización. Y para cerrar, sí. Nada que ver, pero el tema de la navegación de ríos interiores, Canal Magdalena, digamos, siempre hay una lucha de poder bastante clara en la historia de qué lado se ponen cada unos y otros. Orlando, un placer enorme tenerte con nosotros. Gracias a vos, Horacio, un enorme placer estar acá. Bárbaro, la seguimos entonces. ¿Cómo no?